Este es un billete de $1,000,000,000. Tiene que tener mucha fe y se transforma. Aquí está mi hermanazo Luis. Mi hermanazo Luis, en este ejemplo nada más, es una persona mentirosa, es una persona que engaña, es una persona tranza, y tú lo sabes y eres dueña de ese billete de $1,000,000,000, con lo que vas a mandar a comprar algo. Y entonces él, nada más en este ejemplo, no en la vida real, es una persona mentirosa, tranza, que engaña, etcétera. Y de este otro lado tenemos a Dani. mi hermanazo Dani. En la vida real también es una persona sincera, que siempre dice la verdad, honrada. Todas las características contrarias en este ejemplo. Él es bueno, todo lo bueno, aquí y afuera. Y él, nada más en este ejemplo, aquí no, pero afuera sí. Amén. Por último tenemos a Ali. Ali. Es la dueña de ese billete de $1,000,000,000. Él es una persona leal, él es una persona desleal en el ejemplo. ¿A quién se lo darías? Digamos, por pura lógica. ¿De qué me sirve saber si Dios es leal o no es leal? Porque solamente voy a depositar mi confianza en alguien que es leal. Entonces, por eso nosotros debemos de llevar al conocimiento y a la revelación de lo leal que es Dios con nosotros, porque de esta manera va a ser más fácil que podamos confiar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros negocios, todas las cosas de nuestra vida. ¿A quién? A Dios. Amén. Muchas gracias y solamente un ejemplo, ¿verdad? Oye, pero él trae la caja, trae muchos billetes. No sé si quedó claro. ¿Por qué es importante determinar si Dios es leal? Porque a alguien leal le puedo confiar mi vida. A alguien desleal voy a estar realmente siempre con esa pregunta incógnita o con esa molestia, ¿verdad? Por eso es importante que determinemos si verdaderamente podemos confiar o no podemos confiar en Dios, porque es o no es leal. ¿Hasta aquí vamos bien? Visto lo anterior, ¿Dios es leal? En otras palabras, ¿Dios permanece en todo momento con nosotros o solamente está con nosotros cuando nosotros estamos bien? Digamos, distinguiendo entre fidelidad nada más a las buenas o lealtad en cualquier circunstancia, ¿Dios en cuál encuadra? ¿Puedo depositar mi confianza, mi fe, mi seguridad en Él o no? Vamos a profundizar más. Claro que Dios es leal, pero vamos a ver algunos pasajes de la Biblia donde vamos a comprender esto de una mejor manera o de una manera más profunda. ¿Traen sus Biblias? Aunque sean digitales, también valen. Mateo 26, del 36 al 41. Mateo 26, del 36 al 41. Muy bien, en este pasaje vienen incluso más verdades. Ahorita nos vamos a ir enfocando solamente en algunas. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Muy bien, aquí en qué quiero que nos enfoquemos. Jesús estaba a punto de enfrentar, digamos, la circunstancia más difícil a la que se podía enfrentar. Estaba a punto de ir a la cruz, de cargar toda ofensa, todo pecado, de cargar nuestro castigo, de sufrir golpes, humillaciones, etcétera. Yo me pregunto, ¿él se estaba preocupando por todo eso, por los golpes? Porque iba a recibir muchos golpes. Y Jesús era un ser humano como tú o como yo. Entonces verdaderamente le iba a doler cada uno de esos golpes y cada una de esas cosas le iba a doler. Pero el Espíritu Santo a mí me ha estado hablando más. Me ha estado hablando que más allá del dolor físico, era ese momento en el que iba a ser separado de su Padre. Imagínense, Padre, Hijo y Espíritu Santo uno son, siempre habían estado juntos. Y en ese momento, desde la eternidad, iba a ser separado de su Padre. Imagínate qué pasaría si alguien me quiere arrancar un dedo. Unidad. Mi dedo y yo uno somos. Imagínate en el momento en que Jesús iba a cargar todo el pecado, toda la iniquidad, todas esas cosas malas, las iba a cargar, y en la presencia de Dios no puede estar eso. ¿Iban a sufrir qué? Una separación. Por ti y por mí. Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino, estaba a punto de enfrentar la misión, y entonces empezó a entristecerse y a preocuparse, y empezó a sentir una angustia en su corazón, pero hizo lo correcto, fue a orar. Y en la oración el Padre le dio esa fortaleza para que se quitara esa tristeza y esa angustia, y vino una determinación y gozo. Porque a veces por las películas que vemos se puede presentar a Jesús como si fuera todo derrotado, todo como triste o a la fuerza, pero no es así. La Biblia dice que Jesús puso el gozo delante del oprobio y cargó la cruz. En Hebreos. Entonces, llegó, tenía esa tristeza, esa angustia, fue en oración y el Padre le fortaleció y le dio la determinación. Y Él pudo verte a ti, a mí y a cada persona que le iba a recibir en su corazón como su Señor y como su Salvador, y dijo: vale la pena. Hizo a un lado la tristeza y puso el gozo. Tenía una misión, y ante esa misión Él sí planteó: ¿habrá otra manera de hacer esto? Si se puede, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué dijo? No sea como yo quiero, que sea como tú quieres. Jesús es leal. Jesús es leal a ese mandato de parte de su Padre, pero también es leal a ti. No te falló en ese momento de dificultad donde pudo haber dicho: pues que al cabo que ni creen en mí, que al cabo muchas veces me va a negar, etcétera, etcétera. Jesús es leal, y aquí podemos empezar a fortalecer nuestra confianza en esta característica de Dios. Amén. Mateo 27,
del 45 al 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuántas horas? A ver, de la sexta a la novena, 3 horas. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y con esa pregunta, con esa exclamación, se estableció un testimonio. En ese momento preciso, Jesús estaba cargando con todo el pecado y estaba sufriendo esa separación del Padre, y por eso quedó esa pregunta, esa exclamación de parte de Jesús como testimonio de que te fue leal, de que fue leal al Padre, por amor. Pero saben, como que hasta aquí se me hace chido, sorprendente, pero cuando estaba preparando todo esto, el Espíritu Santo me llevaba todavía más. ¿Sí saben que Jesús es omnisciente, que sabe todas las cosas, que es omnipresente, que está en todo lugar? ¿Sí lo saben? Vayamos a Juan 1, 43 al 49, por favor. Ahí vamos a ver un pasaje sobre esto. Juan capítulo 1, versículo 43 al 49, por favor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ven. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Este pasaje es uno de los lugares donde podemos apreciar la omnipresencia, está en todo lugar, y la omnisciencia de Jesús. Y eso me impacta porque en el momento en el que estaba en Getsemaní, Jesús conocía y Jesús conoce toda mi vida antes de que le recibiera como mi Señor y como mi Salvador. O sea, antes de que haya cargado todos mis pecados, antes de todo eso, Él ya me conocía y sabía cada uno de mis errores, pero no le importó y dijo: vale la pena. Pero no nada más eso, incluso Jesús sabía que tal vez iba a cometer errores también después de que le haya recibido, y dijo: pues de todas maneras vale la pena. En otras palabras, a Jesús no le importaron tus errores antes de que le conocieras, pero tampoco le importaron tus errores después de que le conociste. Los cargó todos y fue a la cruz. No es que haya ido nada más por tus pecados hasta el día que le conociste y de ahí en adelante tengas que hacer una lista de méritos para ver cómo te va. No, todo lo que pudiste haber hecho que va en contra de lo que Dios quiere para tu vida, antes y después de haberle conocido, ya fue sobre Jesús. Y ya fue sobre Jesús y ya pagó también. Y eso es sorprendente porque Jesús me estaba viendo y no dijo: no, pero después de que me reciba la va a regar otra vez. Jesús es leal, Él es fiel. Y no importa las circunstancias
Él permanece. Hay un versículo que me encanta, vayamos a él, es 2 Timoteo 2:13, por favor. ¿Ya lo tenemos? Ok. Que ahorita no traigo, no puedo ver si ya le pusieron el versículo. ¿Pero ya está? Ok. ¿Cómo dice? Si fuéramos infieles, Él permanece como fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, la fidelidad de Dios, y como ya vimos, en esta traducción se escogió el término fidelidad, pero Dios es fiel, Dios es leal. Y a pesar de que nosotros fuéramos infieles, Él no puede negarse a sí mismo y Él permanece fiel. Él permanece fiel independientemente de lo que puedas vivir, independientemente de que tal vez puedas cometer un error. Sí, Él nos va enseñando y nos va guiando. Y obviamente esto no es un permiso para hacer lo que sea. Pero eso es un ancla segura a mi alma, a mis pensamientos y a mis emociones. ¿Para qué? Para continuar, para seguir adelante. Porque hay muchas veces que la gente recibe a Jesús con mucho ánimo, ¿verdad? Y está contenta y cometen un error y entonces la culpa, esa sensación de haber fallado, me empieza a alejar de Dios y decir, eso no es para mí. Pues Dios es fiel, ya conocía Jesús que tal vez íbamos a cometer ese error, pero dijo, no importa. ¿Se acuerdan de Pedro? El discípulo de Jesús. Jesús lo escogió y ya sabía que lo iba a negar 3 veces y no le importó, regresó y lo afirmó. Esto es bien importante porque si Jesús es leal, una persona leal puede afirmar a alguien que se ha equivocado. Entonces, después veremos, si se da la oportunidad, hablar ahora de la lealtad que Dios ha puesto en nosotros. Ahorita estamos viendo la lealtad de Dios, porque no se puede dar algo que no se ha recibido, ya se recibió. Pero en la comprensión y revelación que tengamos es como vamos a empezar a disfrutarlo y a vivirlo, no como una obra, como gratitud, ¿verdad? Y vivir en gracia por fe. Amén. Bueno, entonces, y después de todo esto, podríamos decir que Jesús es leal, que Dios es leal. Les hago esa pregunta. ¿Jesús es leal? ¿Puedo confiar en Él entonces? Y si Jesús es leal, si Dios es leal, ¿cuál será la característica de las palabras de una persona leal? Que se cumplen, ¿sí o no? Una persona leal no puede echar mentiras. ¿Cómo dice el versículo que vimos anteriormente? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La luz es luz y no puede ser oscuridad, porque no es su naturaleza. O sea, si Dios te dice algo, Dios lo va a cumplir, porque no puede ser de otra manera. Dios no puede negarse. La característica de la palabra de una persona leal es que se cumple. ¿Qué es lo que Dios ha dicho para tu vida? Se va a cumplir, porque tú tienes porque Dios es leal. Pero si tú abrazas esa convicción, vas a poder descansar. O sea, la naturaleza leal, fiel de Dios no depende de tu concepción que tengas de Él. Él es bueno y Él es fiel. Pero cuando a ti que te cae el 20, te cae la revelación de parte de Dios, de su lealtad, puedes descansar en que se va a cumplir lo que te haya dicho. En esta palabra hay muchas promesas, y esas promesas ya fueron ganadas por Jesús y son un sí y un amén.
Hay muchas promesas para los padres, para los hijos, para los solteros, para un montón de circunstancias, para todo lo que podamos necesitar para tener una vida plena y abundante. Aquí hay promesas que ya fueron ganadas por Jesús, que en Él son un sí y son un amén. Él es leal, y si es leal, su palabra se cumple. En el principio no existía nada, y Dios habló, dijo: sea la luz, y fue la luz. Amén. En el principio no existía nada, y Dios habló, expresó poder a través de sus labios, y fue creada todas las cosas. Jesús se presentó con Lázaro, que había muerto, y a su cuerpo muerto le habló y le dijo: levántate, y resucitó. Le devolvió la vida. Fíjate, Dios es tan fiel, Dios es tan leal, que cuando habla, el sol se prende. Dios es tan fiel, Dios es tan leal, que resucita a los muertos. Dios es tan fiel, Dios es tan leal, que lo que haya hablado para tu vida, para tu negocio, para tu familia, para tus hijos, para tu salud, se cumple. Y eso es una convicción que te da seguridad, que te da tranquilidad, que te quita todo miedo, toda angustia. Porque dices: el mismo que creó el universo, con sus palabras creó todas las cosas, es el que me ha hablado para mi vida, que voy a hacer aquello, que voy a hacer esto, o que me va a sanar. Ya fuiste sanado. Amén. ¿Dios es leal? ¿Qué pasa si Dios dice algo? ¿Se cumple? Vayamos por favor a Hebreos 6:19. ¿Listo? Hebreos 6:19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Si leemos los versículos anteriores, luego cuando ando en juzgado y digo versículos, imagínense. Si leemos los versículos anteriores, encontramos algo muy interesante. Conforme lo que hemos visto, ¿la palabra de Dios se cumple, sí o no? ¿Habrá necesidad de que me jure Dios que la va a cumplir para que se cumpla? No. Pero sin embargo, Dios quiere que estemos tan seguros, tan convencidos de que lo que dice se va a cumplir, que en los versículos anteriores dice que nos dejó dos cosas como un testimonio para que sean un ancla segura para nuestra alma. O sea, Dios es leal y su palabra se cumple, y ya con eso sería más que suficiente, me bastaría. Pero dice además: te juro que se va a cumplir. Cuando yo creo, cuando yo tengo esa revelación de que Dios es leal, de que Dios es fiel, y me ha dicho algo que se va a cumplir, pero además que me jura que verdaderamente se va a cumplir, es como estar doblemente asegurado. Y entonces tengo esa ancla firme y segura, que no va a permitir que mis pensamientos se vayan divagando a preocupaciones, a miedos, a derrota. Que veo que mi hijo, que mi esposo, que mi esposa están mal. Yo puedo tomar estas promesas que en Cristo Jesús son un sí y son un amén. Yo puedo estar seguro porque Dios me lo dijo, pero además me lo juró. Dios no tuvo que jurar: te juro que se va a hacer la luz, y se hizo la luz. Pero las promesas y la fidelidad y lealtad de Dios es tan poderosa que no nada más te dijo: se va a hacer, te juro que se va a hacer, para que confíes plenamente en ese Dios bueno,
en ese Dios vivo, en ese Dios cercano, en ese Dios personal, en Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, que es bueno, que es bondadoso y que está contigo independientemente de las circunstancias. Hay una promesa de parte de Dios que a mí siempre me ha impulsado, y es que si Él comenzó una obra, la va a seguir, la va a continuar hasta que ésta sea perfeccionada. Y yo la creo y lo puedo ver. Y hay otra promesa que dice que fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Luego, igual y podemos ver más a profundidad estos versículos, pero en pocas palabras, Dios es fiel, Dios es leal y no te va a dejar solo. No te dejó solo antes de que ni nacieras. Ya había cargado nuestros pecados en esa cruz, ¿verdad? Y ya que le recibiste, no te va a dejar solo. Porque si como una persona pecadora me salvó y me amó, como un hijo amado, no me va a rechazar. Obviamente ahorita lo estamos viendo de los errores, pero Dios es leal y va a cumplir su palabra en mí. A veces estoy buscando qué no hacer, cuando por mi propia naturaleza, la naturaleza que Dios ha puesto en mí y en ti como hijo, como hija de Dios, es lo que te impulsa a hacer lo correcto, y eso en automático te separa de lo que no. Pero tenemos que estar firmes en una convicción de que Dios es bueno y Dios es leal. Amén. Yo te pido que cierres tus ojos, por favor, y los ministros si pueden pasar. Cierra tus ojos. Pueden pasar. Jesús es leal. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Permanece. Jesús es leal. Y tú puedes confiar en Él. Tú puedes confiar en Él. Tú puedes confiar en Él. Con Él sí puedes dar pasos sin guarache. Con Él puedes caminar sobre las aguas. Con Él puedes estar en medio de leones y vas a salir. Y el agua no te va a ahogar y el fuego no te va a quemar. Con Él la situación económica no te va a quebrar. Con Él tu situación familiar no te va a derrumbar. Puedes confiar en Él porque Jesús, porque Dios es leal. Es leal a su palabra, es leal a Él mismo, es leal a ti. No se puede negar a sí mismo.